Con tan solo decir su nombre nos transportamos a un rincón del paraíso, las Seychelles, un conjunto de unas 115 islas distribuidas por las resplandecientes aguas del Océano Índico. Con el fin de mantener con vida estos paisajes de postal, el archipiélago entendió muy pronto la necesidad de convertir la conservación de su entorno en una obligación nacional. Las consecuencias del cambio climático han reforzado este espíritu pionero y las islas tan desconocidas que nos disponemos a descubrir se han convertido en santuarios naturales indudablemente dirigidos hacia el ecoturismo. Las Seychelles, un paraíso medioambiental. Al noreste de Madagascar, el archipiélago de las Seychelles comprende 3 grandes islas, decenas de islotes y otras islas denominadas periféricas. Cubren en total una superficie marítima de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. El grupo Alphonse, alejado de la conocidísima isla de Mahé, se compone a su vez de 3 islas, 2 de las cuales están deshabitadas. Estos atolones cuentan desde 2007 con el apoyo de una ONG, la Fundación Alphonse, que agrupa a varias asociaciones que trabajan para la protección del litoral, la flora y la fauna. Alphonse ha desarrollado su sector hotelero de tal manera que sea lo más autosuficiente posible. La isla cuenta con huertos y árboles frutales ecológicos y también con abundante pescado. Las hortalizas crecen con facilidad, pero requieren supervisión constante debido a la intensidad del sol. El riego es imprescindible y se realiza con agua reciclada. En cuanto a la energía, el parque solar cubre cerca del 70% de las necesidades de los habitantes de la isla. Antaño destino de piratas que venían aquí a esconder su botín, la isla fue descubierta en 1730 por Alphonse de Pontevès, explorador francés que le dio su nombre. Gracias al desarrollo de las plantaciones de coco, Alphonse se convirtió pronto en un centro de producción de pulpa de coco y de aceite de coco. Esta actividad fue el principal recurso económico de la isla hasta la década de 1990. Los arrecifes de coral que rodean la isla son especialmente ricos porque están alejados de los caladeros industriales. El coral no ha sufrido demasiado y en su entorno encontramos gran diversidad de especies. Gracias a sus numerosos activos, Alphonse se ha convertido en un lugar predilecto para la pesca con mosca, pero siempre siguiendo unas normas. Desde 2017 se aplica un código de buena conducta que estipula que los pescadores deben liberar sus capturas lo antes posible. Afortunadamente, las fotos de recuerdo siguen estando permitidas. Este tipo de pesca requiere conocer a fondo el comportamiento de los peces. Una vez avistados en aguas poco profundas, hay que atraerlos y engancharlos. Exactamente como demuestra Yusuf, instructor de esta disciplina. Estamos en los locales de una asociación que colabora con la Fundación Alphonse. Creada en 2001, el objetivo de ICS es promover la conservación y restauración de los ecosistemas insulares. También lucha por el desarrollo sostenible. George ultima todo para la recogida de datos. Suele recorrer la isla a pie para registrar el número de tortugas que han venido a desovar a la playa. Sin duda este ancho se corresponde con el de una tortuga verde. Tapó su nido antes de marcharse y luego tomó esta dirección. Las huellas son impresionantes. La hembra ha escondido con mimo el lugar exacto donde ha puesto los huevos que saldrán de nuevo a la luz cuando eclosionen dentro de 45 o incluso 70 días. Las tortugas, marinas o terrestres, siempre han sido un tema delicado en las Seychelles. Hasta hace poco formaban parte de la dieta local. Su caza está prohibida desde 1994. Annie viene todos los días a alimentar y vigilar la guardería de tortugas gigantes.
Las tortugas gigantes de las Seychelles estuvieron en su día en grave peligro de extinción, pero ahora la situación ha mejorado notablemente. La mayoría de ellas, incluso en la isla principal de Mahé, se han convertido en una especie de mascotas, por lo que está permitido tenerlas en casa y darles de comer todos los días. Cuando tienen este tamaño, su caparazón todavía no es lo suficientemente fuerte. Algunos depredadores, como las garzas, los gatos y las ratas, pueden arrinconarlas y comérselas fácilmente. Por eso las tenemos viviendo en un lugar cerrado. Seguirán viviendo a cubierto 3 o 4 años más hasta que se endurezca su caparazón para evitar cualquier riesgo de ataque. Este es George, uno de los veteranos de la isla. Le gusta que le cuiden. Hoy se está portando bien. Tiene entre 80 y 90 años. Pueden llegar a vivir 150 o incluso 200 años. En el centro de la isla, los centros abandonados de explotación de coco nos recuerdan que Alphonse fue un eje de producción muy activo. Una parte destacada del territorio de Alphonse fue explotada económicamente cuando dejó de ser un territorio virgen. Fue un lugar importante de producción de pulpa de coco porque tenía grandes plantaciones de cocoteros. Nuestro objetivo es eliminar progresivamente parte de esa antigua plantación de cocoteros para favorecer las especies arbóreas autóctonas y a las aves marinas, a las que les cuesta anidar en los cocoteros. Buscamos diversificar el bosque. Solamente ha sido posible eliminar una pequeña parte. El resto de la plantación se ha transformado en una auténtica jungla. Sin embargo, también queda otra prueba igual de complicada: erradicar de la isla todos los animales que suponen una amenaza para las aves, en particular ratas, gatos y gallinas. Hoy, Eleanor, que trabaja para la Fundación Alphonse, se ha unido al equipo de la ICS para visitar la segunda isla del archipiélago, Saint-François, a pocos kilómetros de distancia. Es una isla que nunca ha estado habitada, un paraíso para las aves y las tortugas marinas. Los equipos tienen que realizar estudios precisos en este hermoso entorno. Aprovechan la marea baja para recorrer la isla a pie. Todo el equipo se protege el cuerpo y la cara del sol, que es especialmente agresivo en estas latitudes. En el mes de mayo, las fragatas están muy presentes. Son aves extraordinarias, capaces de volar durante horas sin posarse. Varias especies anidan aquí en perfecta armonía. Resulta fácil identificar a una fragata macho por la bolsa de color rojo brillante debajo del pico que se infla durante la época de celo. En este nido se pelean dos crías. Tan solo sobrevivirá la más fuerte de las dos. Venimos más o menos cada 15 días a Saint-François para hacer un seguimiento. Tomamos datos de las tortugas marinas, contamos las aves marinas y comprobamos el estado de los nidos que nos encontramos. El piquero patirrojo es un ave llamativa cuyos coloridos picos y patas no pasan desapercibidos. Tiene unos colores fascinantes. Fíjate en las crías de alrededor.
El intercambio de información es clave entre los dos equipos. Permite evaluar la presencia de nuevos nidos o la desaparición de ciertas especies. Eleanor es optimista sobre el futuro del archipiélago, sobre todo porque el gobierno ha incluido la protección del medio ambiente en la Constitución. Creo que este es con mucho el factor más importante. El compromiso del gobierno de las Seychelles con el medio ambiente ha reconocido los recursos naturales del archipiélago y respalda el hecho de que representan un valor añadido para este país. Al final estamos hablando de las Seychelles, donde todo gira alrededor de la belleza natural. Un aspecto muy positivo es el número de tortugas que anida en estas islas desde la prohibición de su caza en las Seychelles en 1984. Empezamos a recopilar datos en 2007 y desde entonces ha aumentado notablemente el número de tortugas que anidan aquí. Además, hemos hecho un esfuerzo especial para restringir al máximo las molestias que sufren las tortugas cuando vienen a desovar. Creo que el impacto ha sido muy positivo. Las tortugas recorren la arena con gran esfuerzo hasta dar con un lugar protegido. Utilizan las patas traseras para excavar un nido en el que poner los huevos. A continuación, rellenarán el agujero y esparcirán la arena para ocultar el nido en la medida de lo posible. George continúa recorriendo Saint-François y descubre huellas de gran tamaño. Si la anchura de las huellas supera el metro, se tratará de las huellas de una tortuga verde, la especie más grande. Y si mide menos de 1 metro, será una tortuga carey, que es la más pequeña. Hemos visto las huellas que bajan hasta el nivel de la marea alta, lo que significa que una de ellas subió anoche. Y se puede apreciar que la arena ha sido removida hace muy poco. Y entonces, 55 días después de la puesta, aparecen las primeras tortugas. El comienzo de un peligroso periplo en el que deberán esquivar a todos los depredadores que se interpongan en su camino. La pesca industrial puede practicarse lejos de la costa, pero genera bastantes residuos, como en el caso de los DCP, los dispositivos de concentración de peces utilizados principalmente para la pesca del atún. Estos utensilios, formados por un conjunto de objetos flotantes, se extienden por el fondo marino mediante redes o cuerdas y sirven para atrapar bancos de peces. El riesgo de sobrepesca está garantizado. Eleanor y su equipo recuperan estos aparejos abandonados a su suerte que van a la deriva empujados por la corriente. Desde que nadie vive permanentemente en estas islas, han desaparecido los pescadores de los arrecifes. De esta forma, cuando sumerges la cabeza bajo el agua cerca de los arrecifes de coral, el número de peces que ves en esta zona es increíble. Y en concreto, especies como el mero y el pargo, que sufren a menudo la sobrepesca en zonas pobladas, han experimentado una notable mejoría. La verdad es que nunca he visto tantos meros en mi vida. La isla Billutier, situada entre Saint-François y Alphonse, es un diminuto islote muy cómodo para tortugas y aves. En vista de los rastros encontrados, numerosas tortugas han venido aquí a desovar. La morfología de la isla está cambiando. Por los datos que hemos recogido, podemos ver que su forma ha cambiado en los últimos 15 años y también que durante ese mismo periodo se ha desplazado 40 metros hacia el este. Es decir, que la isla se está erosionando por un lado y está creciendo por el otro. Y eso beneficia mucho a las tortugas verdes, porque la playa se está ensanchando y hay una amplia zona de arena blanda en la que desovar. Vemos muchas tortugas en Billutier, pero debido a la erosión en la otra costa, lamentablemente el bosque está desapareciendo. Era el hogar de muchas pardelas del Pacífico, que son aves marinas que anidan en el suelo. Su número se ha reducido. Esto demuestra que la erosión tiene efectos positivos y negativos en nuestra fauna local.
El archipiélago tan solo tiene 98.000 habitantes, una población que se concentra principalmente en Mahé, la isla principal de las Seychelles. A pesar de la creciente presión turística e inmobiliaria, muchas de las bahías siguen siendo mágicas, como la de Port-Glo. Dominada por el Parque Nacional de Mont-Checheleau, la playa suele estar bastante vacía y suele utilizarse como refugio cuando las condiciones meteorológicas empeoran en alta mar. Al remontar el arroyo que desemboca en la bahía, descubrimos el manglar. Hace unos años, antes de que se instalara el Hotel Constance Felian, había una vieja pensión abandonada rodeada de vegetación en un estado lamentable. Los esfuerzos combinados de una ONG y del hotel han devuelto la vida al manglar. Esta zona de unas 2 hectáreas estaba completamente muerta. En un principio intentamos repoblarla, simplemente poniendo los plantones en el barro. Sin embargo, la mayoría morían a causa del calor, o bien los cangrejos se comían las semillas. Entonces empezamos a crear viveros y la tasa de supervivencia superó el 90%. Ha sido un trabajo de equipo entre el hotel, las comunidades e incluso las ONG locales. Y en los últimos años hemos plantado en esta zona unos 4.000 árboles. Aquí se dan los 7 tipos de manglares que crecen en las Seychelles. Es el único punto, aparte de Aldabra, donde se puede encontrar esta variedad, y por eso fue declarado en 2004 humedal de importancia según el convenio de Ramsar. Al otro lado, los manglares conducen a la ensenada de Trou-Salot, bordeada de rocas de granito como otras islas de las Seychelles. El granito es testigo del pasado lejano del archipiélago. Hace 200 millones de años existía un único continente, Gondwana. La mayor parte de las Seychelles no son de origen coralino ni volcánico y fueron creadas por la separación de las placas tectónicas india y africana. La bahía de Port-Launay alberga varios arrecifes de coral que forman la reserva marina del mismo nombre. Frente a Port-Glo, la isla Teresa es otra curiosidad geológica. Mide poco más de 1,5 kilómetros de largo y se eleva a 164 metros sobre el nivel del mar, lo que es bastante para las Seychelles. No está habitada, aunque en su día estuvo a la venta. En dirección norte por la costa oeste, Anse-Bovalon es una playa muy larga que atrae a los bañistas. Al despuntar el día nos reunimos con Dan y su equipo, que se cuentan entre los últimos pescadores tradicionales de la isla. Practican la pesca con red, cuyo objetivo es capturar los bancos de caballa que se acercan mucho a las aguas poco profundas de la playa para desovar. Conforme se alejan, se van desenrollando la red. Dan hará un arco para delimitar la zona de pesca y capturar los peces. Sus compañeros extienden el otro extremo de la cuerda para subir poco a poco la red hasta la playa. La trampa se ha cerrado, pero el lote no será muy abundante. La temporada de la caballa está a punto de terminar. Ahora se las encuentra más bien mar adentro. Antes había más, pero ahora desovan más lejos. Transcurrido un tiempo, vuelven a intentarlo y el resultado es más exitoso. Pero es importante distinguir entre especies. Este no tiene muchas espinas. Este otro tampoco. Y este sí. Los hay con ojos grandes y con ojos pequeños. Es una diferencia clara. Ojos grandes y ojos pequeños.
Una vez hecha la selección, parte de la caballa se venderá localmente, teniendo en cuenta que en las Seychelles no se refrigera la caballa. Hay que consumirla fresca, de lo contrario se estropea su sabor. La otra parte se entregará en el mercado de Victoria, la capital del país. Dan ha expuesto su pescado a la entrada del mercado, pero hay más puestos que ofrecen un pescado sabroso. Ya sea preparados en casa o en restaurantes, los productos del mar constituyen una parte importante de la cocina cotidiana. Los pimientos también forman parte del arte culinario de las Seychelles. El mercado sigue siendo un lugar popular para comprar productos y un importante punto de venta para los pequeños agricultores de la isla. En el centro de la capital, los antiguos edificios criollos escasean cada vez más. Las viviendas funcionales han tomado el relevo de las casas de madera cuya vida útil era limitada. Esta réplica del Big Ben se erigió en 1903 para conmemorar el apego de la isla a la corona británica y su determinación de emanciparse de la tutela de Isla Mauricio. En la capital coexisten edificios religiosos de todo tipo de confesiones. La Catedral de la Inmaculada Concepción, construida en el siglo XIX, es el monumento más imponente. Cerca, un vasto edificio alberga la residencia del clero, la Domus. A escasos 100 metros, el templo hindú dedicado al dios Ganesh también llama la atención. Regresamos a la costa oeste, donde nos seguimos maravillando con la playa casi desierta de Grand Anse. Es sin duda uno de los lugares más tranquilos y paradisíacos de la isla, y ante él se encuentra la isla llamada Île aux Vaches. También está rodeada de rocas de granito erosionadas por la marea y el viento. Algo más al sur de Mahé, entre las colinas de Canel y Enfoncement, el Jardin du Roi es un vibrante recuerdo de la época colonial, cuando la isla se enriqueció a través del comercio de especias. La propietaria, Micheline Georges, ha intentado mantener la finca familiar. Vivir en esta propiedad es como vivir en los viejos tiempos. Aquí todo sigue igual. La casa es la misma. Esta inmensa finca cuenta con unas 150 variedades de árboles, arbustos y flores. El antiguo jardín de especias fue acondicionado a finales del siglo XVIII por iniciativa de Pierre Poivre. La familia de Micheline Georges decidió dar a conocer a los visitantes las numerosas plantas que se cultivan en las Seychelles: citeráceas, el árbol del pan, guanábanos, limoncillos y guayabas. En los últimos siglos exportábamos toda la pulpa de coco y la canela. Aquí la calidad de las especias es muy buena. La vainilla también es buena, al igual que otras variedades de especias y los cocos. La pulpa del coco era especialmente valiosa por su calidad. El árbol de la nuez moscada despliega sus ramas frente a la entrada de la finca. La nuez moscada también ha sido una de las favoritas de los comerciantes de sabores exóticos. Continuamos en el sur, donde las aguas cristalinas de Baie-Lassar están bordeadas por una playa de cocoteros. Cap-Lassar es una reserva natural a la que acuden las tortugas para desovar. La bahía debe su nombre al capitán Lassar-Picot, que exploró las Seychelles entre 1742 y 1744 y bautizó con nombres franceses a varios lugares. Encima de las rocas de granito encontramos los restos vegetales de una antigua plantación.
La vainilla, que no ha sido polinizada, crece en abundancia y de manera errática. Es una tierra fértil para esta especia. Algo más abajo, en el hotel que ha ocupado esta plantación, el chef Arlem Mosel nos revela una receta criolla para cocinar uno de los mejores pescados de las Seychelles, el bourgeois. Hemos preparado pescado a la parrilla al estilo criollo, con ingredientes que por supuesto son criollos. El pescado es bourgeois. Y aquí tenemos las especias: ajo, jengibre, tomillo, pollo al curry y bilimbi. Para la salsa criolla tenemos cebollas, tomates y pimientos. Tras 20 minutos de cocción, la salsa se impregna de todas las especias. Servido con arroz al azafrán y arroz blanco, es una verdadera delicia. Un poco más allá, en Anse-la-Mouche, Alcide guarda sus creaciones para evitar que la lluvia las eche a perder en el porche de su taller. Está terminando un encargo para una fiesta de cumpleaños. El pintor también dedica todo el tiempo que puede a creaciones más personales. La música, la naturaleza, las cuestiones medioambientales y el estilo de vida criollo son grandes fuentes de inspiración. Aquí tenemos lo que llamamos historias criollas. Hay una diferencia entre las historias y las historias criollas. Con las historias criollas contamos cosas con un toque que recuerda a las fábulas y a las leyendas. Es algo más onírico. Son cosas que te hacen soñar y encajan bien en mis obras escultóricas. Algunas de las piezas son sorprendentes, como esta raíz que parece un coco de mar. Es realmente magnífica. Para mí, una pieza excepcional. Cuando la ves así, se parece a un coco de mar. Y parece como si le estuvieran haciendo algo. Es en lo que estoy trabajando ahora mismo. La cultura criolla, la cultura de las Seychelles, sigue sin estar realmente bien promocionada. No hablo de mí como artista, sino también de otros artistas. Quizá me interesa formar parte del grupo de artistas que plasmamos nuestra forma de vida y nuestra cultura. Eso me parece muy interesante. Frente a Anse-la-Mouche, la antigua casa del fotógrafo italiano Giampaolo Barbieri se ha transformado en un hotel. El artista se había instalado en una pequeña cala de Cap Lazare en un marco magnífico. Gran fotógrafo de moda en los años 60 y 70, Barbieri se dedicó después a la fotografía de viajes y descubrimientos. No hace falta buscar la excelencia gastronómica para comer bien. Se pueden comer deliciosas samosas o pasteles de guindilla en la calle o en las casas de cualquier lugareño. Nadine Barra, una de las chefs del hotel, nos da una receta muy sencilla pero famosa: ensalada de corazón de palmito. Este corazón de palmito es una verdura endémica que procede de un cocotero muy especial de las Seychelles. Aquí, como más nos gusta comerlo, es en ensalada, aunque solemos llamarla la ensalada del millonario.
Vamos a hacer esta sencilla pero sabrosa preparación usando corazón de palmito de primera calidad. Añado las zanahorias. Le dan un toque de color. Mango. En las Seychelles siempre añadimos mango. Le da un sabor agradable. Pimientos. Y también una gota de aceite de coco que le aporta un toque especial y especiado. Y por último, una salsa de lima y miel. ¡Que aproveche! It's just a state of flux. Too much, but not enough at the same time. I know that you ain't fine. I know you'll be. En el sur de la isla, la costa este no se queda atrás en cuanto a playas de ensueño. En particular, Anse Royal, sin duda una de las más conocidas de la isla. Aquí el agua es poco profunda. Los domingos es un destino popular entre los lugareños que acuden aquí para disfrutar de sus aguas cristalinas. Al sur, en el otro extremo de la playa, la iglesia de San José, construida en 1931, prácticamente tiene los cimientos en el agua. Renovada en 2005, sigue siendo un icono de esta bahía. A continuación, nos dirigimos a una isla poco común del archipiélago, Silhouette, que debe su nombre a uno de los ministros de finanzas de Luis XV. Podemos verla desde la playa de Bobalón, donde seguimos a los pescadores con red. Está a solo 30 kilómetros de Mahé. Su espectacular relieve, muy pronunciado en comparación con las demás islas del archipiélago, hace que parezca una imponente fortaleza. Con unos 740 metros, el monte Dauban se alza entre una densa selva ecuatorial. Es la única isla de las Seychelles de origen volcánico. En 1860, un marino francés, Auguste Dauban, se instaló con su familia en Silhouette. Poco a poco fue adquiriendo toda la isla, desbrozando el bosque para cultivar canela, vainilla y café. También plantó muchos cocos con los que fabricó copra, muy codiciada por la industria cosmética. Siguieron varias generaciones hasta 1960, cuando Henri Dauban vendió la isla al gobierno de las Seychelles. Se creó entonces una zona protegida que concedió únicamente una licencia a un hotel para explotar una de las playas de la isla con la mayor discreción posible. La casa familiar, hogar de varias generaciones de la familia, es ahora un museo y un restaurante, testigos casi únicos de una época próspera para la familia y para la isla, donde los negocios estaban en auge. En el pueblo de La Paz, la escuela está cerrada. Aún quedan algunos habitantes descendientes de aquella época, pero van abandonando la isla poco a poco. Según ellos, tenían más de 100 personas trabajando. Poseían una plantación de diferentes especias, principalmente de canela, coco, té y otras hierbas. Era un comercio floreciente, porque había una demanda real de productos como la canela, el coco y los plátanos, ya que eran de origen local. Por aquel entonces había una demanda real y el negocio estaba muy en auge. Silhouette se compone en gran parte de sienita volcánica, depositada allí tras una erupción masiva hace unos 63 millones de años. El cementerio se ha ido cubriendo de maleza con el tiempo.
Ligeramente escondido, el mausoleo de la familia Dauban, réplica de la iglesia de la Madeleine de París, da una idea de los recursos financieros de los que disponían entonces. Desde 2010 casi toda la isla de Silhouette está calificada como parque nacional. Esta protección contribuye a preservar tanto los vestigios históricos de la isla como su biodiversidad. Al norte de Mahé, a una hora en barco, Praslin es sin duda la isla más conocida del archipiélago. Es una verdadera isla de postal. Sin embargo, también alberga auténticas catedrales de vegetación ocultas sobre la bahía de Santa Ana, puerto de llegada de la isla. Estas rutas de senderismo serpentean entre glacis negros, latanes y pandanus, sin olvidar los cocos de mar, cocoteros que producen frutos de formas evocadoras. Todo el bosque y los valles circundantes forman parte del Parque Nacional de Praslin, una reserva natural creada en 1979 que abarca 675 hectáreas. Con un poco de suerte, uno podrá avistar loros negros y palomas azules. Las playas de Praslin figuran entre las más bellas del Océano Índico, con una mención especial para Anse Lazio. En cada extremo de la playa, las rocas de granito parecen sacadas de un decorado de película. Incluso el color del agua parece más hermoso aquí que en otros lugares, con sus matices de azul siempre cambiantes según el sol y las nubes. Las bahías que rodean Anse-Boudin están protegidas y forman parte del Parque Marino de Curies. Aquí las vistas también son impresionantes. A pocos metros de Praslin se encuentra la isla de Cusán, una isla muy especial. En 1968 fue el primer territorio del mundo que se compró para evitar que se extinguiera un ave, la curruca de las Seychelles. Desde entonces, además de la ONG que cuida de la isla, se ha convertido en un santuario dedicado a las aves, las tortugas y la naturaleza. Se permite la entrada a un número limitado de visitantes que solo pueden atracar a bordo de barcos de la ONG Nature Seychelles para evitar la introducción desafortunada de ratas u otros depredadores. En los últimos 50 años, la naturaleza ha reclamado sus derechos. Los últimos vestigios de las plantaciones de copra han sido recolonizados por especies salvajes. La consigna es dejar que la naturaleza florezca sin interferir. Estos son los únicos muretes que quedan a la vista. Sin duda, la especie más representada es el nodi pardo, que anida por toda la isla, al igual que el guiguis blanco, que acostumbra a vivir en pareja. Hoy en día la gestión de la isla Cusán sirve de referencia en todo el mundo. Al no tener depredadores, las crías de nodis pueden crecer en paz, al igual que las llamadas aves del trópico que anidan en el suelo. Normalmente en Cusán no solo hacemos un seguimiento de las aves terrestres, sino también de las aves marinas. Tenemos 7 tipos de aves marinas en la isla, como estas que anidan en el suelo. Ahí tenemos una pequeña ave del trópico. Les hacemos un seguimiento desde que se reproducen hasta que anidan, y desde que eclosionan hasta la edad adulta.
Anidar en el suelo es algo único. Esto solo es posible en un entorno como el de Kusan. No es normal ver aves anidando en el suelo, sobre todo en lugares como Mahé, Pralan y Ladik. Pero Kusan es muy especial, porque aquí no tenemos depredadores como ratas, gatos o perros. Eso les da la libertad de construir sus nidos donde pueden reproducirse al máximo y con total libertad dentro de la isla. Esta historia se repitió hace unos 30 años con la desaparición anunciada de otra especie, la llama de las Seychelles, más conocida como Urraca cantora. Desgraciadamente, cuando llegaron las primeras personas, las ratas vinieron con ellas, lo que obligó a algunas islas a exterminarlas prácticamente en su totalidad. También introdujeron gatos, lo que diezmó por completo la población del urraca petirrojo de las Seychelles. Llegó un momento en el que solo quedaban 12 ejemplares en todo el mundo. Se hizo un gran esfuerzo para intentar salvarla y creamos un pequeño equipo especializado, el grupo de los urraca petirrojos de las Seychelles, centrado en salvar esta especie. En aquel caso, el programa de producción y reintroducción también fue ejemplar. Hoy en día la especie se ha salvado. Incluso hay ejemplares en las islas vecinas. En los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, hemos observado que durante la estación seca llovía mucho, lo que destruía los nidos y provocaba un ligero descenso en el número total de su población. Al darnos cuenta, las campañas de anidación que llegan a buen puerto son mayores. Las tortugas gigantes de las Seychelles proliferan en Kusan. Apodadas tortugas elefantinas, son las más grandes del planeta. Pueden pesar hasta 300 kilos y vivir más de 100 años. Sus pequeñas primas marinas también prefieren la tranquilidad del archipiélago para venir a desovar. Como en muchas islas del Océano Índico, la erosión empieza a plantear problemas. Hemos perdido unos 10 metros de terreno en el perímetro de Kusan, lo que ha afectado incluso a algunas casas. Además, la erosión también ha afectado a una zona concreta donde suelen anidar las tortugas. Kusan es uno de los mayores lugares de anidamiento de la tortuga carey en el Océano Índico Occidental. Pero con esta erosión, la mayoría de los nidos del año pasado han quedado sumergidos. Kusan tiene los días contados, pero nadie puede predecir si desaparecerá dentro de 20, 30 o 50 años. Ladik es la tercera isla más poblada del archipiélago y es muy popular entre los visitantes. A 6 kilómetros de Pralan se encuentran las legendarias playas de Ansurs Darjan y de Ans Coco. Aquí se esconden varias calas pequeñas y tranquilas bañadas por aguas turquesas, si bien el éxito turístico de Ladik ha mermado en parte su tranquilidad. Apenas circulan coches en la isla, ya que sus cerca de 3.000 habitantes se desplazan principalmente en bicicleta. Como sucede en otros puntos de las Seychelles, la escuela de Ladik está muy comprometida con el medio ambiente. Aquí se recoge el agua de lluvia y se emplea para las cisternas. El patio de recreo está arbolado y se usan paneles fotovoltaicos para producir energía solar. El cultivo del coco ha servido de sustento a varias islas del archipiélago. Durante mucho tiempo la Union State produjo aceite de coco a partir de la copra. El comercio fue floreciente hasta la década de 1980, fecha en que el aceite de palma desequilibró la balanza. Hoy la producción de aceite de coco se está ralentizando para cubrir las necesidades de la población local y del mercado turístico. Primero vemos si hay agua dentro. Si hay agua, perfecto. Entonces hacemos esto. Y empezamos así. Y seguimos. Lo tenemos.
Aquí está. Mira. Este es el coco que cae al suelo. Y estos son los cocos que utilizamos para sacar la pulpa y calentarla. Está duro. Luego lo cortamos en trozos pequeños y lo molemos. Aquí tenemos coco que hemos cortado en trozos pequeños para pasarlo por el molino. Hacen falta 35 kilos de coco y esos kilos, tras pasarlos por el molino, dan de 8 a 10 litros. Por aquí sale el aceite. Ahí está. Hay una diferencia entre los cocos verdes y los cocos amarillos. Los amarillos son más o menos los cocos de los que bebemos agua, mientras que los verdes son los cocos que utilizamos para hacer aceite de coco. Los cocos verdes también se utilizan en casa, rallados con un rallador o en una batidora. Así obtenemos el zumo o leche de coco, que luego se utiliza para cocinar de todo en nuestra cocina criolla. Detrás de Union State, junto a la playa, el astillero ha sabido reinventarse. El padre de Joel Moran, el actual propietario, construyó durante décadas embarcaciones tradicionales totalmente de madera. La llegada de la resina cambió los paradigmas y los métodos. Los barcos de madera son más caros y el gobierno ha limitado la tala de madera para preservar los bosques. Por eso, en los últimos tiempos, optamos por la fibra de vidrio. Desde entonces, el astillero acumula pedidos y busca con ahínco mano de obra cualificada. Hemos tenido que cambiarlo todo, por lo que respecta a la producción. Eso ha dado lugar a la sustitución de los barcos de madera por otros de fibra de vidrio, y además son mucho más resistentes. En Dig se sigue respirando un ambiente despreocupado, un modo de vida tranquilo y apacible. Pero las personas que no viven del turismo apenas encuentran trabajo aquí y tienen una vida difícil en la isla. Cada vez se ven más casas tradicionales abandonadas. Robert, que es guía de senderismo, ha optado por preservar y compartir la cultura y el patrimonio de su isla. Ha creado una agrupación que toca mucha, una música tradicional de las Seychelles que se está perdiendo. Para nosotros, la música tradicional es una parte muy importante de nuestras vidas, porque es una música que crearon nuestros antepasados y que supone buena parte de nuestra riqueza ancestral. Además, es una forma de relajarnos y de mostrar a los visitantes nuestra cultura y nuestras tradiciones. Al margen de la cuestión musical, Robert ha reunido a su alrededor a un grupo en el que prima la solidaridad. Detrás de las bonitas imágenes de postal, nacer en la Dig y seguir viviendo allí no es sencillo en absoluto. Desde que le conocí,
se convirtió en un hermano para mí, por su carácter, por la energía que tiene, porque trata de mantener todo unido y porque vela por el medio ambiente. Todos los que estamos en la isla somos una familia y mantenemos nuestra amistad. La amistad es nuestra prioridad. En la zona más elevada del pueblo de La Paz, sobre uno de los inmensos bloques de granito, la casa de León Bacó domina la zona. León está terminando un encargo para un hotel. El tema central es el pescado. Para esta bandeja he utilizado precisamente una madera que aquí trabajamos mucho, incluso para hacer muebles y barcos. Tiene una textura muy particular, bonita y además de gran calidad. León es todo un artista. Su obra suele ser considerada original y atrevida. Es mi homenaje particular a los métodos que utilizaban antiguamente las familias para recoger las cosechas. Aquí vemos una especie de nacimiento, un nuevo comienzo simbolizado por un bebé. Nos encantaría que de aquí salieran muchos más artistas, pero no es algo que en principio interese a la gente. Nadie quiere formarse para entrar en este oficio, y es una lástima. Tanto en la Digue como en el resto de las Seychelles, otros habitantes intentan hacer lo mismo que León. Preservar el conocimiento y las tradiciones locales y al mismo tiempo proteger este entorno de increíble belleza.